¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos, como todos los días. Estamos en el Espacio en Portada, aquí en Telemiño, para comentar la actualidad. Esto toca a jueves, es día 2 y tenemos por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar. Lectura de titulares, la portada del periódico y después a escuchar las opiniones de nuestros invitados hoy. Aquí está Javier Rey. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de saludar también a José Ramón Fernández Morgade. ¿Qué tal, Moncho? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y a Emilio González. Emilucho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Lectura de los titulares, el primero de ellos y además con referencia en imágenes a lo ocurrido ayer en la Avenida de La Habana. La cuestión del suceso, la cuestión del incendio. Destaca el periódico, lo van a ver ustedes, 3 intoxicados en el segundo fuego en la Avenida de La Habana en 24 horas. En el subtítulo, el incendio, también originado por una fuente de calor, se produjo con 6 personas en la vivienda, un ático. Los servicios de emergencia alertan ante el mal uso de la calefacción. Tenemos 3 fotografías que vamos a incorporar, como decimos ahí, a ese sumario. De izquierda a derecha, en primer lugar, pues el edificio incendiado. En la parte superior, 2 ocupantes del ático siendo evacuados en la ambulancia y, por último, una vecina del primer piso que también fue desalojada. Hablamos de deportes y nos quedamos en primer lugar con un resultado que deja a Club Ourense Baloncesto pues en mal lugar. Un buen Club Ourense Baloncesto, eso sí, cae en su cita con un gran Estudiantes en el Pazos Deportes Paco Paz, 76-86. En más noticias tenemos, por un lado, indefensión vecinal ante la presencia del jabalí que vuelve a invadir Covadonga. Las expectativas con el vehículo eléctrico impulsan la venta de coches en Ourense. El turismo rural crece lentamente en la provincia y ronda cifras prepandemia. También la huelga de los letrados judiciales paraliza miles de asuntos en Ourense. Y por último, el rey Mohamed VI da plantón a Pedro Sánchez en la cumbre hispano-marroquí. En lo alto de la portada, pues una entrevista a Purificación Pardo, que es la responsable de este departamento en el complejo hospitalario. El nuevo TAC va a mejorar el diagnóstico. Como decimos, Purificación Pardo, que es la responsable del servicio, concretamente para no meter la pata, el título es concretamente radiología, el servicio de radiología del complejo hospitalario de Ourense, es decir, Ourense, Berín y Obarco de Valdeorras. Al otro lado del tejadillo tenemos pues un influencer made in Ourense, el Chucho y su dueño, Javi Escudero y Pepa. Hay meses que gano tanto en redes como en el trabajo. Sin duda un ejemplo a seguir. Son los asuntos de este jueves, día 2 de febrero del 2023. Ahí está toda la portada y a partir de ahí pues los comentarios. Javier, ¿tienes perro? Tuve perro. ¿Y llegaste a vivir de él? No, más bien al revés, pero bueno. ¿Y si lees esto, te da ganas de tener perro para tener un complemento salarial? ¿O? Sí, hombre, si lo que te gusta en la vida, aún por encima poder vivir de eso, es una persona completamente feliz. Bueno, eso sí. Ojalá que pudiera... Moncho, ¿y tú tienes perro? No, tuve también. ¿Tuviste? Tuve. Pero ¿y tampoco te da ganas de tener...? En aquella época no existían los influencers. Va muy para atrás, yo soy muy mayor para esas cosas. Estás mayor, ¿no? Estoy mayor ya para esas cosas. ¿Y tú, Milucho, tú no tienes perro? Yo ni lo tuve, ni lo tengo, ni lo pretendo. Ni lo pretendes. Bueno, en fin, pues vamos allá con los asuntos del día. Incorporamos a los titulares también una noticia de esta mañana. Comienzo de febrero y también datos del paro del pasado mes de enero. No han sido buenos en el contexto general, han sido especialmente malos en la provincia de Ourense. Tenemos por un lado 284 parados más en tan solo un mes y quizá el peor dato es que se han perdido en los 31 días de enero nada más y nada menos que 902 afiliados a la Seguridad Social. Por lo tanto, pérdida de afiliados importante, 902, pérdida de empleo registrado en más de 200. Sin duda que la campaña de Navidad pues ha sido la responsable, pero bueno, pido a nuestros invitados hoy que hagan una lectura
sobre este dato estadístico, y no sé si coincide además pues, con las estimaciones que puedan tener ellos sobre si el panorama laboral o socioeconómico está complicado o está bien. ¿Qué me dices, Javier? A ver, los datos objetivamente no son buenos. Está claro que se destruya empleo y que se pierda afiliación a la seguridad social es algo negativo siempre. Y cierto es que en un contexto del mes de enero, después de Navidad, es algo habitual que esto suceda. No sé si con esta intensidad, no he analizado todavía los datos, pero en todo caso es algo habitual que en enero se pierda empleo. Pero sí me quedo con algo positivo en todo esto. Después de 3 años de pandemia, de 3 años de un volcán, de 3 años de una guerra en Ucrania, de 3 años de un montón de problemas, cuando este gobierno se le decía que era un gobierno que no iba a ser capaz de administrar todo esto, la generación de empleo y de afiliación en el conjunto de los 3 años es bastante positiva. Es decir, se ha creado empleo, se han afiliado gente a la seguridad social y, por lo tanto, en el contexto global, hasta el día de hoy, no han sido negativos los datos. Es cierto que este mes de enero esperemos que no marque una tendencia contraria a lo que ha sido la tónica habitual en lo que llevamos de legislatura. Muy bien. ¿Y a Moncho qué le parecen? Sí, coincido con el análisis de Javier. Evidentemente salimos del tema de las Navidades, donde hay una creación de empleo, pero también es una creación de empleo muy temporal. Acaba la campaña de Navidad y, lógicamente, el desempleo vuelve a crecer. No sé si los datos de este mes de enero, que evidentemente cuando hay un parado más siempre es malo, pero lo que no sé si, que comparándolo con enero del año pasado y de los otros... Te doy el dato, hay 600 parados menos. Menos que otros años. Y la afiliación también es decir, la tasa interanual es positiva. Para darte bueno, el dato concreto, hay 619 parados menos que hace un año y hay 697 afiliados más. Ese es un tema bueno a valorar. Esperemos que se siga por el buen camino de crecimiento en empleo y también en datos de seguridad social. Evidentemente la coyuntura internacional ayuda muy poco. Se vaticinaba cuando se empezaba el tema de la pandemia del COVID y ahora con la guerra de Ucrania que el impacto sobre el empleo iba a ser bastante peor y el impacto sobre la economía que también iba a ser bastante peor. Afortunadamente en España por lo menos se va controlando. Lucho, ¿qué opinas? A ver, a mí me parece que es muy pronto para valorar de cara a lo que puede pasar este año. Estamos hablando de los datos de enero y los datos de enero normalmente no suelen ser buenos. Sí que debemos, yo no soy tan optimista como son mis compañeros, al menos debemos hablar con un poco de prudencia, sobre todo porque por el tema de precios, por el tema del comercio, las cosas no se ven bien, se ven demasiados locales en alquiler o se ven demasiados locales en traspaso. De todos modos, a mí también me gustaría ser prudentes. Vaticinaban una cuesta de enero y de febrero enormemente terrible y de momento ahí están unos datos flojos, pero tampoco la cosa está tan mal. Sí que me preocupa sobre todo la subida de precios y sobre todo me preocupa la subida de precios de alimentación. Y ahí es donde debemos ser prudentes de cara a los datos económicos. Precio de la alimentación. ¿Estáis viendo, por ejemplo, en la Plaza de Bastos que el producto fresco está subiendo día a día o hay cierta contención una vez pasada la campaña de Navidad? A ver, yo creo que hay una cierta contención. Sí que debemos ser claros que se vendió a bombo y platillo la bajada de los IVAs. A ver, no se bajó en los productos importantes, que es el pescado o la carne, no se bajó. Y después en el tema de frutas y legumbres se nota muy poco. Pues, por ejemplo, al final un ahorro en una compra de frutas y legumbres de IVA de 0,60 o 0,70 se deja notar poco. Sí que es verdad, a ver, con respecto a la Plaza de Bastos, allí se mira producto a producto, entonces los precios quizás no han subido tanto. No ha habido subidas, es decir, como he visto en algunos lados, hay que subir los precios lineales un 10 o un 20% y han subido todos prácticamente de una forma lineal. Allí creo que es más producto a producto y tengo que hacer mención mucho a la Plaza de Bastos,
que los productos no están tan caros como yo veo por ahí. ¿Cómo está vuestra cesta de la compra, Javier y Moncho? Bueno, la verdad que se nota muchísimo la subida de precios, es una auténtica barbaridad, ¿no? Yo creo que es el gran punto negro de estos años, ¿no? Yo supongo que siempre tienes que ver la parte en perspectiva, ¿no? Es decir, intentar ser objetivo. Yo intento siempre elevarme un poco y decir, bueno, ¿qué pasaría si hubiera otro gobierno, si hubiera otra situación, si sería muy distinta? Y yo francamente creo que no, y lo digo con sinceridad, porque si analizamos el crecimiento de precios de toda la Unión Europea, España es de los países que menos han subido los precios, con lo cual otros gobiernos de diferentes signos políticos no han podido hacer nada. Pero bueno, dicho esto, que evidentemente es tremendo, es decir, yo no me considero una persona con problemas económicos para llegar a fin de mes, porque sería mentir esto, ¿no? Pero evidentemente lo noto. No quiero pensar alguien que realmente tenga que hacer cuentas y que es terrible. Sinceramente es un drama y ojalá que esto se pueda ir controlando poco a poco, que parece que poco a poco sí se va controlando. Yo lo planteo en términos generales, los que estáis aquí podéis ser libres de hacer lecturas políticas, sí o no. Claro. Es decir, los precios son los que son, la situación es la que es y las medidas son las que son también. Es decir, hay, como comentaba Milucho, hay sí una medida que intentaba corregir esa desviación de precios, que es la rebaja del IVA de determinados productos, no de la carne y el pescado, como él decía, pero sí en otros productos. Y preguntaba también, bueno, si eso se ha traducido en un ahorro real en la cesta de la compra básica, porque estamos hablando efectivamente de tramos de IVA muy significativos que tienen un coste real a la hora de pasar por caja muy similar al que tenían antes de que se les rebajase el IVA. Sí, yo repito que evidentemente todas las medidas son necesarias, pero esto de la economía, la demanda y la oferta es lo que marca la tendencia de los precios y cuando el gas natural, la gasolina, etcétera, están como están, es muy difícil que se note de verdad el... Muy bien, ¿y tú, Mocho, cómo lo ves? A ver, los precios han subido, eso no cabe ninguna duda, y decir que no pues sería un grave error, porque evidentemente cuando se va a comprar también se nota, ¿no? Las medidas del gobierno, no cabe duda que es una medida que estaba pidiendo por casi todos los sectores. Seguramente si no lo hubieran dado pues sería muy criticado y ahora que lo dio dice que no tiene un efecto importante sobre la bajada de precios. Yo puedo poner un ejemplo, yo donde compro el pan todos los días, una barra de pan que costaba €1 ahora cuesta 0,96. También sé de otras panaderías que sigue costando el euro. Entonces muchas veces la culpa no solamente es del gobierno, sino en la forma que tienen de aplicar los que venden ese producto, que dicen, por si lo vendía €1, no lo bajo al destino final y sigo cobrándolo €1 y soy yo el que gano ese 4%. Entonces, al final, la picaresca la hay en todos lados. Bueno, a ver, a mí el nombrar la barra de pan de 0,96, 4 céntimos al cabo de un mes, lo multiplicas por 30, es un ahorro de 1,20. Tú vas a hacer una compra de carne, que son 40, 50 euros, 30 euros. Si le quitas el IVA, ahí es donde en realidad notarías verdaderamente el ahorro. Digo la carne porque es lo que yo conozco, pero podíamos hablar del pescado. Hay una cosa que está clara, la alimentación, lo que es el tema de la alimentación, ha subido todo. Todos somos conscientes del tema de la guerra. Nadie nos esperábamos que los costos de los piensos para alimentar nuestros terneros tuviera tanta influencia Ucrania como en realidad tenían. Nos acabamos de enterar ahora porque yo creo que nadie lo sabía. Yo creo que no es una cuestión de gobierno, no es una cuestión... Ahora, sí que es verdad que a la hora de tomar algún tipo de medidas, a mí reivindico que me hubiera gustado más que en productos que encarecen más la cesta de la compra, pues también se hubiera tomado las mismas medidas que se han tomado para otros. Nada más. El gobierno no tiene la culpa de que al Putin se le haya cruzado el cable y se... Estando de acuerdo con eso, el ejemplo de la barra de pan no la ponía por el ahorro que se puede suponer, sino por la picaresca que tiene alguna gente que en vez de bajar el pan lo sigue manteniendo y después la gente dice, es que no se nota, hombre. No lo bajan. Tienes que disculpar, pero yo quiero tengo que salir en defensa de mis compañeros, aunque sean panaderos o sean compañeros industriales. Que sean compañeros industriales. A ver, también hay que mirar los costes de los salarios que han subido, los costes de la luz. Han influido mucha serie de costos. A lo mejor lo que ha evitado no es que haya bajado la barra, es que no haya subido, que es distinto, porque
Si cuentas los costes de la luz, si cuentas la subida de los salarios, etcétera, etcétera, a lo mejor el IVA, el corte del IVA, lo que ha evitado es que no haya subido la barra de pan, que también es bueno. No debemos cargar las tintas contra los compañeros panaderos, porque a lo mejor si no lo hacen es porque no pueden, no porque haya ningún tipo de maldad o malicia. Vamos a la pausa, pero cierra, que parece el grupo mixto, el que habla poco, Moncho. Hablaba Milucho. No, decía que evidentemente yo confío también en la buena fe de la gente. Te pongo dos ejemplos que conozco, de donde yo compro el pan y donde otra persona compra pan. Y me comentaba, es que no se nota, la medida del gobierno no se nota, porque a mí el pan me sigue costando lo mismo. Y yo no se lo creía y fui a comprobarlo y sí, efectivamente. Bueno, vamos a la pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora, amigos. Segunda parte del programa. Recuerden, hoy está con nosotros Javier Rey, José Ramón Fernández Morgade y Milucho. Estábamos hablando, bueno, del IVA, del coste de la vida. Primero empezamos hablando de los datos del paro, de la afiliación a la Seguridad Social y todo eso. Hombre, ya que el balón viene votando, no me voy a plantearle siquiera una pequeña pregunta a nuestros invitados hoy sobre el salario mínimo interprofesional, sobre la subida a 1.080 euros. Javier Rey, si tú fueras ministro de Trabajo, que si no lo eres es sencillamente porque no quieres, efectivamente, porque capacidades te sobran, totalmente, ¿promoverías una subida de esas características? A ver, yo creo que al final todo esto de gobernar siempre significa tener un equilibrio, ¿no? Ya lo decía. Claro, entonces, ya lo decía hoy, gobernar es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Y no me extraña, al final hay un empresario que muchas veces es el primero de los trabajadores, que nos olvidamos de esto, es decir, el empresario, el 90% de los empresarios son trabajadores, son autónomos, que son los que no se lo digas a alguna parte del gobierno, ¿eh? Es lo que es decir, es así. Entonces, si tú tienes esa capacidad, tienes que también proteger la capacidad de que al final los salarios tienen que ser lo que le permitan en su base de beneficio, ¿no? Y luego, por otro lado, evidentemente el trabajador que tiene una familia, que tiene que llegar a fin de mes. Y ese equilibrio, evidentemente todos, y yo el primero como persona que milito en el Partido Socialista, me gusta que el trabajador cobre lo más posible y que además lo haga de forma digna. Creo que 1.000 euros es algo mínimo para incluso al día de hoy sobrevivir, con lo cual no me parece ni mucho menos excesivo, pero siempre que las circunstancias económicas lo permitan, ¿no? Porque al final no nos olvidemos de que muchas veces para llegar a fin de mes la persona que está ahí, el comerciante, el que tiene una pequeña empresa, una pyme, le cuesta mucho y eso hay que también respetarlo y entenderlo. ¿Mancho? Sí, yo lo veo bien que se suba el salario mínimo interprofesional, incluso, es más, yo lo subiría más. Y claro, cada vez que se hace un aumento de subida del salario mínimo, hay una reacción del empresariado todo que se pone en contra, hablan de destrucción de empleo, hablan de un montón de cosas, teniendo en cuenta que normalmente hay muy poco trabajador del global de trabajadores de toda España que se ve afectado por el salario mínimo, porque por lo general los salarios de convenio suelen estar más altos que el salario mínimo, entonces la repercusión es menor. Y después también critico que desde la parte del empresariado se pongan por una subida del salario mínimo diciendo que va a pasar una catástrofe en el empleo, cuando después vemos que los sueldos de los consejos de administración y de los grandes directivos de las empresas no suben un 5%. Hay casos en que suben un 10, un 15 y hasta un 20%. Entonces eso es una descompensación. Podrían empezar a rebajarse los beneficios por arriba y después empezaríamos a hablar de rebajarlos también por abajo. ¿Y qué opinas, Milucho? A ver, yo defiendo plenamente al comercio y soy de los que digo claramente que si la persona que va a comprar un comercio no tiene dinero, no puede comprar. Para mí eso es algo que es básico y creo que en los tiempos que vivimos hoy un salario, o sea, y volviendo al principio, los costes, la subida tan importante, y yo me baso básicamente en los productos de alimentación, la subida tan importante. Si el salario no es adecuado al momento económico que vivimos, los comerciantes vamos a sufrir. Entonces,
Yo no voy a entrar en si se cae, no voy a entrar en todo lo que oí ayer de que si cae en esas cifras macroeconómicas, si deja de caer empleo o no deja de caer empleo. A mí lo que me duele es lo mío, me duele el comercio. Yo creo que fui el primer, cuando se le había quitado la paga extra a los funcionarios hace unos años, fui el primero que salí en esta ciudad a decir iban a ser unas navidades, y permitidme la expresión, de mierda, y fueron unas navidades de mierda, porque si la gente no gana dinero, si los funcionarios no cobran dinero, si los trabajadores no ganan dinero, no pueden comprar en los comercios. Con lo cual, a mí, una subida digna del salario mínimo interprofesional me parece una cosa totalmente lógica. Bueno, por cierto, Milucho, hay una moción del PSOE aquí. Tranquilo, Javier. No. Si quieres vamos a pausa de publicidad otra vez. Tampoco es para sudar. No, bueno, en absoluto. Una moción que pretende, creo, captar fondos para seguir interviniendo en el entorno de la Plaza Bastos. Así muy rápido, eso es así, ¿no, Milucho? Sí. Vale. Primero tu opinión y después también solicitamos la opinión de Javier y de Moncho. Muy breve, eso sí te lo pido. Sí, yo te pido que, o sea, lo único que tengo que decir, que como presidente de la Plaza Bastos me enteré de la moción porque me la hicieron llegar, no me enteré por los interesados, cosa que no me parece bien, y segundo, he leído la moción y me parece que seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Y los mismos errores de siempre es, decimos que ya tenemos un proyecto desde 2013 con los mismos señores, con la misma gente y con la misma gente que ha hecho que la Plaza Bastos del Puente esté como esté, el mismo modelo que se pretende crear en esta Plaza de Bastos. Yo no veo nada nuevo. Tengo que decir, profundamente decepcionado y más de lo mismo. Moncho. Bueno, el tema es que se trate de traer para Ourense, que bien lo necesita, todos los fondos que puedan traerse con lo que están dando desde Europa, ¿no? Yo creo que la Plaza de Bastos necesita más inversión, debería ser. Hay un entorno en la Plaza de Bastos que no tiene ningún tipo de proyecto ni nada y que consideramos que, bueno, que si desde Europa nos pueden apoyar y se puede hacer ahí una actuación en el entorno de la plaza, pues sería muy positivo para la plaza, independientemente de los proyectos, porque después los proyectos habrá que gestionarlos y también los propios placeros tendrán que opinar y ver qué es lo que se puede hacer allí para mejorar que la Plaza de Bastos sea una plaza en que los ourensanos, y no solamente los ourensanos y ourensanas, lo tengamos como referencia para hora de comprar. Pero todo lo que se pueda invertir yo creo que no es malo, todo lo contrario, es un bien para la ciudad. ¿Cómo lo ves, Javier? Yo creo, esto tengo que verlo con una perspectiva, es decir, yo voy a cumplir 8 años de concejal, estoy pasando a la fase final de esta etapa y prácticamente los debates que hay hoy no se diferencian en casi nada, desde mi principio de vida política municipal hasta ahora que estoy llegando al final, no se diferencian en casi nada de lo que había al principio. Es más, hay una involución tremenda con el tema de la Plaza de Abastos o de las plazas de Abasto. Hemos vivido un nuevo gobierno de Gonzalo Pérez Jácome que decía que en 90 días se iba a arreglar no sé qué, y la situación está peor, si es que ya podía estar peor. Es decir, hemos perdido 3 millones de euros o más en subvenciones del gobierno por una inacción terrible. La situación del Rianxo, la situación del entorno, la situación es un auténtico desastre y a lo mejor el Grupo Municipal Socialista, entiendo que lo que hace con esta moción, igual que lo ha hecho durante el histórico de mociones que llevamos en la Plaza de Abastos, nosotros y otros muchos, es a lo mejor remover el avispero de abrir el debate y de que de alguna forma se capten fondos de la Unión Europea y que de alguna forma se reactive de una vez por todas la situación de lo que sería el corazón de Ourense, ¿no? Tanto en una plaza como en la otra, sin más apuros, ¿no? Y claro, este debate yo creo que en el fondo tiene un trasfondo político, pero muy profundo. Es decir, tenemos un alcalde que ha sido un auténtico demagogo con este asunto, ha dicho cosas que no ha cumplido desde el minuto 1 y lo que reivindicamos de alguna forma es el compromiso de que si esto cambia a partir de mayo, el Grupo Municipal Socialista, o si gobierno, si tiene la opción de gobernar, si los ciudadanos así lo deciden, vamos a hacer todo lo posible para que esto no siga siendo así. Yo, si me permite, siento discrepar, porque la moción pone claramente, la moción yo la he leído
y la moción pone claramente, tenemos un proyecto, estamos hablando del proyecto de 2013, pone ya tenemos no sé qué, no sé cuánto. Yo estoy totalmente de acuerdo que se pidan fondos para la Plaza de Abastos, como no podía ser menos. Yo creo que lo necesita el Rianxo, necesita la integración del parking, necesita muchas cosas, pero la plaza no necesita recuperar viejos proyectos que no le son necesarios. La Plaza de Abastos no necesita la misma gente no necesita el modelo de la Plaza de Abastos del Puente, no necesita el modelo de la plaza, el modelo actual de la Plaza de Abastos. Yo me parece que se le ha adjudicado la obra a una empresa y una de las mejoras que ponía era diálogo con los comerciantes. Se ha hecho una obra, no se ha tenido diálogo con los comerciantes y aún por encima no se ha hecho el proyecto que ponía alegando problemas estructurales. Cuando hay problemas estructurales, lo he dicho aquí 1000 veces, cuando hay problemas estructurales hay que consultar bien con la propiedad o bien, sobre todo, con los futuros usuarios. Estoy totalmente de acuerdo con Moncho que sí que es bueno pedir fondos, pero no es bueno que sean siempre los mismos, con los mismos defectos. Y la Plaza de Abastos del Puente está cerrada y vamos a más de lo mismo, lo sigo diciendo. Bueno, no deja de ser curioso también que se cumplen exactamente 30 años, desde que se empezó a hablar de la reforma de la Plaza de Abastos y estamos en el 2023 hablando de la reforma de la Plaza de Abastos. 30 años. Que ya son años. ¿Será el de este año un buen entroido? Bueno, ayer se conocían algunos detalles. Está contrastado el espíritu del entroido de toda la provincia, sin duda alguna. No sé cómo lo ve Moncho Fernández. Veo que soy un defensor del entroido, me gusta participar y lo hago siempre que puedo. Yo creo que el entroido en Ourense lleva años creciendo y por lo tanto este año de donde salimos de lleva años interiorizándolo cada uno de los ourensanos. Sí. Y cada año, yo creo que cada año los ourensanos y ourensanas lo tienen más asumido de que es una fiesta que hay que potenciar y que hay que disfrutar de ella. Yo creo que en las calles se disfruta porque es la fiesta por excelencia para disfrutar en la calle. Y salimos de una época de pandemia donde no podíamos salir y tal, y ahora podemos salir en el carnaval. Yo creo que la gente va a salir independientemente, y ahí lo digo, independientemente de todos los festejos que puedan organizar desde el concello, que nunca son malos, o sea, son buenos, pero independientemente yo creo que va a ser un éxito total de gente y de disfrutarlo, porque la gente que nos gusta el entroido queremos participar, queremos salir y queremos estar ahí. Que nos pongan música en las calles, que nos pongan charangas y con eso nosotros hacemos la fiesta. ¿Y tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que el entroido ha sido y está siendo cada vez la fiesta por excelencia que está calando en nuestra ciudad y que de alguna forma nos proyecta al conjunto del Estado, incluso fuera de nuestras fronteras de España. Entonces yo creo que simplemente conseguir la tendencia que llevamos en los últimos años, como bien decís vosotros, como decía Moncho, yo creo que vamos bien y a pesar del gobierno, a pesar del gobierno municipal, que probablemente intente capitalizar estas fiestas como algo propio, pero que las fiestas afortunadamente son de toda la ciudad y que además están muy arraigadas cada vez más, y no solo en Ourense ciudad, como sabemos, en Ourense provincia, y marca un hecho diferencial que yo creo que del que tenemos que estar todos muy orgullosos. ¿Milocho? A ver, yo pienso que el entroido es la fiesta por excelencia de los orensanos. Y los orensanos, yo lo dije aquí en la última vez que estuve, los orensanos, Ourense no depende de que actúe la París de Noia o que actúe la Panorama, ni organizarle unos grandes festejos. Se necesita para organizar el entroido a los orensanos, porque fueron los orensanos los que le dieron valor al entroido. Aquí el que quiera capitalizar el entroido, sea el ayuntamiento, sea cualquier tipo de organización, no, el entroido lo han hecho los orensanos, y quien lo ha hecho grande, muy grande en la provincia y en la ciudad son los orensanos. Todo el resto que se quiere vender de trayendo a fulano, trayendo a mengano, yo creo que Ourense necesita otras cosas.
si el futuro de esta ciudad pasa porque venga, lo dije la última vez que vine, si el futuro de esta ciudad pasa porque venga la París de Noia, porque venga la Panorama, mal vamos. El Entroido es la fiesta por excelencia y tampoco necesita, es una fiesta que hacen y deshacen los orensanos. Yo creo que el más entroideiro de los 4 que estamos aquí es Moncho, y yo creo que Moncho saldrá o saldría igual con Panorama o con París de Noia. Llevo saliendo muchísimos años. Sin ella, con ella y con medio pensionista. Salí en los peores momentos del Entroido de Ourense, que hubo momentos malos, en que desde el Concello prácticamente no se apostaba por nada, no sacaban ni tan siquiera una charanga, salíamos a la calle igual. Y bueno, también hay que hablar que el tema del Entroido también es un tema que para la ciudad le viene bien, porque son unos días también de consumo. Pero genera muchísimo otro debate que seguramente en la Plaza de Abastos lo van a notar. Sí, se nota va a haber muchísimo. una subida importante. Ese es otro debate. Después el tema de disfraces, que cada vez la gente aquí se gasta más dinero en ponerse guapos. Pero convendrás conmigo que quien gasta somos los orensanos. Efectivamente. Ese es otro debate que daría para otra ronda de opiniones. Lo que pasa es que nos quedamos sin tiempo. Solamente apuntar una cosa: es una fiesta que tiene la personalidad local y provincial, que no es deslocalizable, que no es imitable, y que tiene un valor añadido en imagen, que tiene repercusión económica, que tiene repercusión turística, que tiene repercusión de divulgación, y eso es otra cosa. Que ahí a lo mejor las instituciones era donde deberían de estar poniendo el acento y no en traer a la Panorama o a París de Noia, eso ya es otra cosa, que merecería otro debate, pero tendrá que ser otro día. Aún quedan algunas jornadas para el Entroido. Vamos a ver cómo nos vamos situando. Nada, cerramos el programa. Gracias, Javi, hasta la próxima. A vosotros, como siempre. Bueno, gracias, Moncho, y gracias, Milucho. He sido capaz de resistir la presión de Moncho y de Milucho para no hablar de fútbol. Y para que no me empiecen ahora voy a despedir. A ver, venga, a ver, Madrid-Barça, Barça-Madrid. Bueno, tenemos ahí 3 partidos importantes y que los disfrutaremos amigablemente. Nosotros, yo tengo ha estado elegante. Yo tengo comidas apostadas, ya he ganado una, espero ganar las otras 3. Yo estoy de acuerdo con Moncho, que tenemos 3 partidos importantes. Lo que pasa es que al Madrid también le quedan otros partidos también importantes en el que no participa el Barça. Ay, qué cruel. Porque os dejamos algo para vosotros. Ya. Bueno, ahora sí, lo dejamos. Pues gracias a los 3 y volvemos mañana. Que pasen un buen día, amigos.